Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en medio de nuestra serie Cerca de Otros, en donde hemos hablado acerca de poder personificar el amor de Dios en la vida de otros, porque hablamos acerca de que Dios es alguien que está cerca de la gente cuando sufre. Que Dios es un Dios que se quiere mantener cerca cuando alguien está dolido, cuando alguien está sufriendo. Y es interesante porque justamente cuando estamos sufriendo, estamos dolidos, es cuando más lo buscamos, pero al mismo tiempo es cuando Él quiere estar más cerca de nosotros. Y la semana pasada hablábamos acerca de una respuesta que da Jesús a un maestro de la ley de esa época, que se acerca con él con una duda que quizás tú y yo hemos llegado a tener. Si te interesan las cosas de Dios, si te interesan las cosas espirituales, pues este maestro de la ley llega con Jesús y le dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dentro de todas las cosas que había que hacer, le pregunta cuál era el más importante. Y la respuesta de Jesús nos trae mucha luz. Y quiero leerte justamente lo que veíamos la semana anterior. Marcos 12, versículo 30, dice: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Y bueno, aquí hay una palabra que se repite en esto que dijo Jesús. Y dice que amáramos a Dios con todo, con toda y con todas. Hablando de nuestro corazón, hablando de nuestra mente, hablando de nuestras fuerzas. Y miren, aquí hay que hacernos una pregunta. ¿Por qué con todo? ¿Qué se refiere todo? Se refiere a una entrega total, ¿verdad? Se refiere a una entrega completa. No un pedazo, no la mitad. ¿Y por qué? Yo me hacía la pregunta, ¿creen ustedes que Jesús habla de esto? Bueno, porque hay muchas cosas que compiten con ese amor. ¿Estás de acuerdo? Por eso es tan importante hacerlo con todo, ¿verdad? Y bueno, la semana pasada yo les hacía una pregunta, ¿no? a ustedes. Bueno, ¿cuáles creen que son las cosas que nos impiden amar? ¿Qué son las cosas? Porque si amar es lo más importante, ¿por qué no es tan sencillo? ¿Por qué no es tan obvio? ¿Por qué no es tan evidente? ¿Por qué no es tan fácil? Por las cosas que nos roban la atención hacia Dios, el amor hacia Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros miramos lo que pasa en una relación, pensemos en esto. Sí lo amo, pero también hay que ir a trabajar, pero también tengo otras aficiones, pero también tengo otras cosas que me llaman la atención. Y entonces muchas veces es ahí cuando entra en competencia, en este caso, el amor por una persona y otras cosas a las cuales que nos quieren robar nuestra atención, en las que queremos muchas veces o simplemente nos desviamos de ese amor inicial, ¿no? Hay cosas que compiten por nuestro amor a Dios y en consecuencia con nuestro amor por otros. Y miren, y esto nos trae una idea muy importante, porque dentro de todas las cosas que yo pensé, bueno, ¿qué es lo que nos impide amar? Seguramente yo pensé, alguien va a decir el pecado. ¿Y qué es el pecado? No te pongas así, no lo veas de una manera religiosa, pero ya te había yo explicado lo que es el pecado. El sentido de pecado es errar el camino. ¿Qué quiere decir? Que la palabra pecado conlleva una idea de que Dios te creó para una cosa, pero te desvías de la cosa para la cual te creó. Y si entonces lo más importante es amar, cuando nosotros pecamos,
el pecado no nos va a permitir hacerlo. Es decir, vamos a equivocar la razón por la cual Dios nos puso aquí. ¿Ok? Y entonces, esto significa que podemos hacer algo grande para Dios. Podemos de verdad hacer algo trascendental con nuestras vidas o no hacerlo y enfocarnos en otras cosas. Y bien, en esta situación que estamos viviendo, podemos hacer una diferencia o podemos simplemente quedarnos enfocados en nosotros mismos. Fíjate, la palabra todo, como te decía, conlleva una idea de entrega total, no a medias, no así un poquito, ¿verdad? Y tiene que ver con entregar todo, ¿ok? Y veíamos la semana pasada que así es el amor de Dios, ¿ok? El amor de Dios es un amor que quiere dar todo, que quiere entregar todo y que no es natural. Porque pues Dios es un ser espiritual, entonces es espiritual. Tú te entregas a Dios y por ende si te entregas a Dios te puedes entregar a otras personas. ¿Cuál es el gran problema? Yo estoy convencido que todos sabemos lo importante que es amar, que todos de verdad quisiéramos dar lo mejor a nuestros seres queridos, pero tenemos que reconocer que hay cosas que nos atraen, que nos seducen y que muchas veces nos terminan robando el amor que teníamos o que queríamos dar, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, Pablo nos habla de cuáles son esas cosas que nos terminan desviando, cuáles son esas cosas que nos terminan mandando por otro lado, que no nos llevan por el camino que Dios trazó para nosotros. Y vamos a ir a Gálatas 5:19, vamos a leer esta escritura y vamos a leerla, tal vez ya la has leído, pero vamos a leerla con un enfoque en el sentido de la diferencia entre amar o dejarnos llevar por estas cosas. Gálatas 5:19 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Básicamente, son fáciles de ver. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si echamos un vistazo a estas cosas, hay algo que tienen en común. ¿Y saben qué es? Que no tienen nada que ver con dar, no tienen nada que ver con entregar lo mejor a otros, no tienen nada que ver con, ¿sabes qué? De verdad, voy a pensar en las necesidades de otros. Todas estas cosas tienen que ver conmigo, con nosotros. Sí, hablando de la inmoralidad, la impureza, pornografía, ¿con qué tiene que ver? Mis placeres, gratificarme a mí mismo, ¿verdad? Y si somos honestos, muchas veces estas cosas nos terminan dominando y nos entregamos. O sea, ponte a pensar cuánta gente no está completamente esclavizada a la inmoralidad sexual y simplemente no es algo que puedan hacer a un lado. Habla de idolatría, brujería, cosas en las que terminas poniendo tu confianza y tal vez en vez de amar vas a estar pensando que algún acto de brujería te va a conceder lo que quieres en vez de dar tu mejor a otros, ¿no? Les entregas tus esperanzas, les entregas lo mejor. Y luego te habla de los pecados de carácter que obviamente, si leemos lo que dice aquí, son diametralmente opuestos al amor. De hecho, habla de odio, habla de celos, habla de arrebatos de ira. No, así no puedes amar. Simplemente no puedes amar. Hay otras más sutiles como la envidia, ¿no? La envidia, que es el deseo quizás
de tener lo que la otra persona tiene, el a veces sentirte mal porque a la otra persona le está yendo bien, y son cosas muy sutiles del corazón. Pero en vez de amar y decir, qué bueno que le vaya bien, estoy tan contento, tan contenta que le está yendo bien a mi amigo o a mi amiga, esas cosas no nos impiden amar. Las borracheras es evidente, ¿no? Las borracheras es estar lleno de alcohol, y eso te puede llevar al alcoholismo, y estás lleno de alcohol en vez de estar lleno de amor. Todas estas cosas que acabamos de leer son cosas que nos atraen. Si no, no serían un problema para el ser humano. Son cosas que nos terminan seduciendo, y como te decía, si te llegan a dominar, por ejemplo, si te domina el alcohol, ya se volvió alcoholismo y ya te metiste en un grave problema del que no va a ser sencillo salir. Los arrebatos de ira continuos en una relación, ¿en qué pueden terminar? En un divorcio. Pueden terminar en un odio ascendente, permanente, que no puedes quitar y no te va a permitir, obviamente, amar. Te habla Pablo de una naturaleza pecaminosa, te habla de las obras de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sabes algo? Y tal vez sí lo sabes o tal vez no lo sabes, pero todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos tenemos nuestras tendencias, ¿sí? Tendencias que no creas que aprendiste, a veces sin que te enseñaran mucho. Aprendiste cómo no compartir tus juguetes, aprendiste cuando te molesta que alguien tenga algo que tú no tienes. Son tendencias muy nuestras. El egoísmo, el pensar en mí, en estar preocupado solamente por lo que me rodea y no por lo que le puede estar pasando a la otra persona. Todos tenemos una naturaleza, tendencias, y si no hacemos algo con ellas, tenemos que reconocer que crecen y crecen y crecen y terminan siendo parte de nuestra vida diaria. Y aquí es donde te hago una pregunta. Bueno, ¿y qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer? Si amar es lo más importante, si podemos personificar el amor de Dios aquí en la tierra y hacer algo significativo, ¿qué podemos hacer? Bueno, justamente después de lo que acabamos de leer, Pablo nos da el contraste total. La diferencia abismal entre dejarte guiar por eso o no. Y mira lo que dice adelantito en el versículo 22. Dice, en cambio, una diferencia. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Bueno, nos dice, después de contrastar, nos dice, bueno, el amor es un fruto del Espíritu. Y no es el único, hay otros, pero todos están relacionados con el amor, ¿verdad? Porque la paciencia, por ejemplo, cuando tú amas a alguien profundamente, sí o no eres más paciente. Cuando no lo amas tanto, no eres tan paciente, por ejemplo, ¿no? Pero lo que entonces está diciendo es que realmente el amor es el resultado de ser espiritual. Es el resultado de ser guiado por el Espíritu. Y aquí dice más específicamente de ser de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación entre ser de Cristo y ya no ser dominado por tus pasiones o por tu naturaleza pecaminosa. Vamos a hablar más de esto la semana que viene, pero habla de una relación de si sigues a Jesús, entonces como resultado o como consecuencia ya no deberías de ser tan dominado por tu naturaleza. Sí, no hay perfección, lo sabemos, pero sí se debería de ver una diferencia, sí se debería de notar el antes y el después, ¿verdad? Bueno,
Entonces, y aquí quiero detenerme un poco, pero en estos años yo he visto mucha gente que se dice, ¿no? O nos decimos que somos espirituales. Yo soy muy espiritual. No, yo de verdad y me atraen esas cosas. Es más, yo hasta soy guía espiritual. Mira, yo tengo mi grupo de personas y les digo y les enseño acerca de cosas espirituales. Bueno, el punto que yo te diría, ¿y cuáles han sido los frutos? ¿Estás teniendo los frutos que describe esta escritura que acabamos de leer? Porque si te crees muy espiritual, pero no puedes dominar tu lengua, si te crees muy espiritual, pero cada rato la ira te controla, te crees muy espiritual, pero la lujuria te lleva una y otra vez, te crees muy espiritual, pero el materialismo te termina dominando. Realmente, tal vez necesitamos ser humildes y reconocer, no estoy siendo espiritual, no estoy siendo guiado por el Espíritu. La Escritura dice que el Espíritu nos da vida. Fíjate, y por eso es tan importante. Si el Espíritu es lo que nos da vida, por eso deberíamos de dejar guiarnos por Él. Por eso es tan importante, ¿ok? ¿Y qué es esto? ¿Cómo se ve? Bueno, ya vimos las consecuencias o los resultados de alguien que es espiritual. Alguien que se está dejando guiar por el Espíritu debería de tener amor, paz, paciencia, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero entonces, o te dejas guiar por el Espíritu y entonces amas y todo lo demás, o te dejas guiar por tu naturaleza y no vas a amar, ¿ok? ¿Y qué implica esto de lo que estamos hablando? ¿Sabes lo que implica? Que necesitas de Dios. Así de simple, pero al mismo tiempo así de importante. Necesitas de Dios. ¿Qué es esto? Que no es algo que vas a lograr por tus fuerzas, por tu inteligencia, por tus capacidades humanas, sino necesitas depender de Dios. ¿Acaso no te has dado cuenta de esto? Yo te pregunto. Porque de verdad te digo una cosa. Requiere humildad y requiere reconocer que tal vez llevas años tratando de dominar tu naturaleza y ya has hecho votos y ya has jurado y ya has dicho cómo, pero lo peor es que a veces dices, ¿cómo es posible? Si tengo la inteligencia para ser un contador, si tengo la inteligencia para ser un ingeniero o para ser un arquitecto, soy doctora, soy enfermera, soy todo lo que tú quieras. Y no has podido vencer cosas muy profundas que tú sabes de tu naturaleza. Entonces, ¿no te has dado cuenta que no es posible si no somos espirituales? Somos seres espirituales y necesitamos de Dios. ¿Qué te impide amar? Bueno, tu naturaleza, la mía, mi naturaleza es lo que nos impide amar. ¿Y cómo podemos amar? Entregándonos a Dios, buscando a Dios, conectándonos con Él. Nuestra entrega a Dios va a ser directamente proporcional a nuestra capacidad para amar. En la medida en que lo buscamos, en la medida que nos conectamos, en la medida que nos entregamos, así vamos a poder amar. Pero si no somos espirituales, si estamos entregados a nuestras pasiones, a nuestros placeres, a nuestras preocupaciones personales, simplemente no va a haber forma de poder amar. Y ahora, ¿cómo puedes ser espiritual de una manera muy práctica? Porque, y de verdad te lo digo, a veces hay tantas teorías, tantas formas, que necesitas irte al Tíbet 7 años, que necesitas tener un retiro, no sé, no hablar hacer un voto de silencio, irte quizás a un monasterio, alejarte. Yo sí creo que alejarnos e ir en busca de Dios sí puede tener un efecto.
Pero, ¿y si estoy en la ciudad? ¿Y si estoy aquí en la vida diaria? Bueno, algo que podemos hacer aquí, en un monasterio, en el monte, en donde sea, es orar. En el momento en que nosotros oramos, nos estamos conectando con Dios. Y ahí puede comenzar una transformación. Mira, lo creas o no lo creas, tal vez no crees en Dios, yo te entiendo, pero puedes empezar a dialogar con ese Padre Celestial y ahí puede comenzar un cambio en tu vida. Y segundo, algo muy práctico, lee la Biblia. Pero no solamente la leas, busca poner en práctica lo que enseña. Busca llevarlo a tu vida y entonces experimentar lo que significa poner en práctica las cosas que enseña y ser una persona más espiritual. Entonces, ¿qué podemos concluir esta mañana? Para Dios, amar es lo más importante. Y para muchos en nuestra mente estamos de acuerdo con esto, lo estamos. Pero tenemos que entender que muchas cosas compiten con ese amor. Muchas cosas, ¿no? Entre ellas lo material y entre ellas otras cosas, ¿no? Nuestras tendencias pecaminosas nos seducen y nos desvían y entonces lo que es importante para Dios termina siendo algo secundario para nosotros. Necesitamos ser espirituales. Necesitamos tener esa conexión con Dios y yo te animo a que la puedas tener. Si tú hoy te estás conectando con nosotros, te quiero insistir, pero nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales y de veras podemos tener una plática personal y podemos compartirte lo que hemos aprendido. La próxima semana vamos a terminar con esta serie hablando de lo que es tener un amor práctico. No solamente un amor como sentimiento, un amor como emoción, sino un amor completamente práctico. No dejes de conectarte. Muchísimas gracias.